perdón, objetos tridimensionales a partir de objetos two dimensionales, ¿verdad? Una es la de la técnica de barrido. Entonces supongamos que queremos dibujar un cilindro, ¿verdad? Entonces para dibujar un cilindro pues necesitamos que tenemos una circunferencia y un eje de barrido, ¿verdad? Entonces colocamos nuestro eje y hacemos que barremos en este sentido, ¿verdad? Hacemos barrer la circunferencia de tal manera de que se forme nuestro cerrillo, ¿verdad? Entonces esa es la técnica de barrido. Por ejemplo, la copa, ¿verdad? Entonces, la copa, una copa, colocamos nuestro eje barrido, ¿sí? Y nuestra superficie, nuestro elemento tridimensional sería la circunferencia. Pero ¿cómo hacemos? No necesariamente la copa es uniforme, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces tenemos nuestro eje de barrido. Sobre, a lo largo de ese eje barrido, ¿verdad? Generamos con esa superficie tridimensional esto, ¿cierto? Después viene otra técnica, pero fíjense que aquí tenemos un problema, porque aquí todavía no se generan polígonos, sino solamente, evidentemente que entre circunferencia y otra hay un delta. En este caso podríamos colocar un delta Y, ¿cierto? Pero a lo sumo lo que tenemos es slice, ¿cierto? Y no podríamos pintar esa copa, ¿verdad? Entonces hay otra técnica que se llama técnica de spinning. O también lo podríamos llamar técnica de rotación o rotación, ¿verdad? Entonces fíjense que en la técnica de barrido lo que hacemos es barrer a lo largo de un eje de barrido una superficie tridimensional, mientras que cuando nosotros estamos en la técnica de spinning hacemos uso de una superficie tridimensional y entonces en vez de hacerlo barrer lo hacemos rotar. Entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos el elemento tridimensional y necesitamos un eje de rotación, ¿cierto? Es más o menos la misma técnica, ¿verdad? Entonces aquí este se llama eje de barrido cuando estamos hablando con el swapping o el de barrido. El spinning es rotación. Entonces, por ejemplo, para un cilindro, ¿qué necesitaríamos para un cilindro? Bueno, un rectángulo, ¿sí? Y el eje, ¿verdad? Entonces, hacemos rotar ese rectángulo alrededor, ¿verdad? Va a formarse ¿sí? Lo hacemos rotar y entonces lo que se va formando aquí es un cilindro, ¿verdad? ¿Cómo sería para la copa? Entonces tenemos el eje de rotación, un perfil tridimensional, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí el perfil tridimensional, este sería el perfil 2D, ¿verdad? Este sería el eje de rotación. Para la copa, un perfil tridimensional, vamos a sacarlo aquí. Un perfil tridimensional podría ser este, ¿sí? ¿Sí? Este sería un perfil tridimensional, una línea. Entonces, ¿qué tenemos?
Entonces vamos. O sea, nos hacemos rotar alrededor del eje, el perfil, ¿verdad? Entonces serían otras dos técnicas que nos permiten construir objetos tridimensionales. Una es rotación alrededor de un eje de un perfil two-dimensional, la otra sería barrido a lo largo de un eje de un perfil two-dimensional. ¿Sí? Esa sería. Entonces fíjense aquí que para entonces generar los polígonos, que tenemos que hacer, mezclar las dos técnicas. Con la técnica de barrido tenemos esta superficie, y con la técnica de spinning, entonces donde corte el perfil tridimensional a las dos superficies, aquí tendríamos un corte, ¿verdad? Y aquí tendríamos otro corte. Entonces tenemos un punto, tenemos 4 puntos, y en estos 4 puntos ya los puedo pintar. Entonces, mezclando las dos técnicas, tendríamos entonces la generación de superficie para nuestra copa y nuestro perfil de nuestro cilindro, ¿verdad? Bien, la otra técnica para construir objetos tridimensionales, ¿verdad?, podría ser una estructura jerárquica, donde sabemos entonces que una escena es una sumatoria de objetos, ¿verdad? Quiere decir que nuestra escena virtual también se comporta de la misma forma. Los objetos se pueden construir como una sumatoria de superficies. Las superficies son una sumatoria de polígonos, los polígonos son una sumatoria de ejes, y los ejes son una sumatoria de vértices. Entonces fíjense que a diferencia del vectorial, nosotros en el caso vectorial tendríamos 3 tablas. En el caso jerárquico tenemos que tener un sitio donde guardamos las escenas, uno donde guardamos la superficie del objeto, uno donde guardamos la superficie, los polígonos que conforman esa superficie, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Entonces fijémonos en esto. Esta es una escena donde tenemos varios edificios, ¿verdad? Pero esos edificios entonces conforman los objetos que conforman la escena. Entonces la escena está conformada por objetos. Entonces fíjense, ¿cuál objeto? Este edificio, este otro edificio, este edificio. Entonces fíjense que se separan los objetos. Pero los objetos están conformados por superficie. La superficie esta, la superficie esta, la superficie. Pero esta superficie está conformada por polígonos. Y entonces vamos construyendo un árbol donde el nodo raíz es la escena, y a medida que vamos bajando por las ramas, vamos bajando de nivel. Entonces conformaríamos objetos, superficie, polígono, ejes, y llegamos a los nodos hojas, donde estarían los puntos, ¿verdad?, que conforman esa estructura, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Formas tridimensionales que podemos construir objetos tridimensionales a partir de perfiles tridimensionales. Son los sólidos de revolución, técnicas de barrido y rotación, que ya introdujimos algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos para un paralelepípedo, el perfil tridimensional es un rectángulo, el eje de barrido una recta. Entonces ese perfil tridimensional lo barremos a lo largo de ese eje, y entonces tenemos el objeto tridimensional. El otro caso podría ser el de rotación, ¿verdad? Si queremos generar este cono truncado aquí, entonces un perfil tridimensional, que podría ser esta figura, y esa la hacemos rotar alrededor del eje de rotación, y si hacemos esa rotación, pues tenemos el objeto tridimensional. Igual pasa con el cilindro, como fue el que allá, ¿verdad? El perfil tridimensional es un rectángulo, el eje de rotación, y hacemos que nuestro objeto two-dimensional vaya alrededor de un eje de rotación. Bien, entonces aquí está pues, la parte matemática que conforma eso, ¿no? O sea, cómo se calcula cada uno de los puntos, de tal manera que a medida que yo voy rotando un ángulo, entonces me va generando los puntos que están colocándose tanto en la superficie, sobre la superficie que genera el objeto, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos generar automáticamente ese objeto. En ese caso, ¿verdad?, estaríamos haciendo uso de la rotación, ¿sí?, de un perfil tridimensional, y ahí estaría, ¿verdad? ¿Cómo se construye la copa? Pues ya
vimos allá cómo podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí estaría la visualización de la copa. Entonces en este caso, las líneas verticales aquí representan ese perfil tridimensional, mientras que la parte horizontal representa el perfil tridimensional. O sea que aquí usamos la técnica de barrido, ¿verdad?, que representaría la circunferencia, barrido a lo largo del eje de la copa, y la técnica de rotación, que sería la línea tridimensional, ¿verdad?, alrededor de esa rotación, ¿verdad? Bien, después viene algo muy importante, que son los modelos de sombreado. Cuando hablamos de modelos de sombreado, mucha gente se confunde y dice, ¿será que estamos hablando de sombra? No. En computación gráfica, el sombreado significa el pintado, o sea, el coloreado, ¿verdad? Y entonces es importante que cuando nosotros estamos pintando algo, pues considerar varios factores, ¿verdad? La iluminación, dónde está ubicado el foco de luz, dónde está ubicado el observador, las características del material del objeto, etc. O sea, quiere decir que cuando estamos haciendo el shading, por eso que se traduce al castellano sombreado, es el shading. El shading es todo lo que es el pintado. Pues tenemos que tomar en cuenta eso: posición del objeto, orientación de cada una de las caras, características de esa superficie, así como las fuentes de luz que lo iluminan. Y no solamente eso, sino que las fuentes de luz también pueden ser fuentes de luz que tengan color. O sea, por ejemplo, usted va a una habitación y puede tener un bombillo rojo, un bombillo azul, un bombillo blanco, etc. Y eso contribuye al sombreado que nosotros tenemos que aplicar en el objeto. Entonces, el modelo de sombreado requiere de un modelo de iluminación, y el modelo de iluminación es justamente el que me va a determinar el color que le voy a dar a los píxeles en función del modelo de sombreado que yo tenga, ¿no? Entonces, existen varios modelos de sombreado. Un primer modelo, invocar el modelo de iluminación para cada píxel de la imagen, o sea, quiere decir que para cada píxel de la imagen yo calculo cuál es la iluminación que se le va a dar. Eso significa un alto costo computacional, porque imagínense una densidad de píxeles de 1024 por 1024, o sea, cuántos píxeles tengo que calcular para iluminar. No solamente es iluminar el píxel, sino calcular la posición del observador con la luz, en la textura, etc., ¿no? El otro esquema es invocar un modelo de iluminación para algunos píxeles y sombrear el resto. ¿Eso qué quiere decir? Yo determino en una superficie qué color tiene esos píxeles y los pinto el resto con el color que he calculado, ¿no? Y el resto de los píxeles puede ser pintado o calculado por medio de interpolación. Entonces veamos allí el modelo de iluminación. Entonces fíjense, algo interesante es que el modelo sombreado requiere entonces de un modelo de iluminación. O sea que para yo pintar una escena, o los objetos que conforman una escena, debo tener por debajo un modelo de iluminación. Entonces vamos a entender lo que es el modelo de iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo el ojo del observador, este es el objeto, tengo la fuente de luz. Entonces fíjense que este objeto tiene una forma que puede ser geométrica, puede ser dada por una superficie, etc. Esta superficie puede tener un material, ese material puede ser un material opaco, como tipo que absorbe toda la luz, como el caso de la tiza, o puede ser un material transparente, o puede ser un material reflectivo, etc., ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo una fuente de luz, tengo el objeto, los rayos de luz inciden sobre el objeto, y una vez que el objeto refleja esa luz, yo la puedo ver. Es el ejemplo que dábamos en la clase pasada. Si yo entro en una habitación y la habitación está oscura, no puedo ver nada, ¿cierto? Si no tengo una fuente de luz que me ilumine el objeto que está dentro de la habitación, pues no lo veo. Y si tengo una fuente de luz y solamente me ilumina el pasillo, pues veré solamente los objetos que están en el pasillo. Los objetos que estén por detrás de esa fuente de luz o que estén no alcanzables por la fuente de luz, pues no van a poder ser vistas, ¿verdad? Entonces los objetos se ven por aquella luz que se refleja en nuestros ojos. Este efecto nos da la información acerca de la tridimensionalidad que da los objetos que están ahí. Bien, entonces para calcular el modelo de iluminación debo saber la intensidad de luz que se refleja en la superficie, y esto va a estar en función de ¿qué? De esa luz que se refleja, de la naturaleza de la fuente, o sea, qué intensidad tiene, qué color tiene, qué forma tiene, porque yo puedo tener un bombillo que es redondo, pero puedo tener una fuente de luz que es cuadrada, o puedo tener una fuente de luz que es triangular, etc., ¿verdad?
también va a depender de la orientación de la superficie y de la fuente, y va a depender de la naturaleza que tiene la superficie. Entonces, el modelo de iluminación debe tomar en cuenta todos los factores que hemos hablado, ¿verdad? De tal manera que podamos tener un resultado bastante realístico y que nosotros debemos saber que para calcular el color que le vamos a dar a un píxel, pues vamos a tener que tomar en cuenta todos esos factores que hemos hablado, ¿verdad? Bien, hablemos entonces de la fuente de luz. Entonces, podemos tener dos fuentes de luz clásicas. Una fuente de luz que está en el infinito, la pudiésemos decir como el Sol. Y una fuente de luz que está más cercana, ¿verdad? La fuente de luz que, como el Sol, entonces los rayos inciden en forma paralela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está muy lejos la fuente de luz. Entonces los rayos de luz, ¿verdad? Inciden de manera paralela, ¿sí? Se proyectan de manera paralela. Mientras que si la fuente de luz está muy cercana, como por ejemplo un brillo, pues entonces ya hay una fuente de luz que me distribuye de una forma con perspectiva, ¿verdad? Nuestra luz, ¿verdad? Cuando la fuente de luz se encuentra suficientemente lejos, la superficie puede considerar como una fuente que choca sobre la superficie en un mismo ángulo. Cuando la fuente de luz está cercana, los ángulos con los cuales llega la fuente de luz son diferentes. Y hay que tomar en cuenta la geometría de la fuente de luz, lo que hablamos anteriormente. O sea, si mi fuente de luz es cuadrada, un rombo, es un triángulo, etc. Bien, vamos a calcular distintos modelos, como son, dependiendo de la superficie en la cual nosotros vamos a trabajar. Nosotros podemos tener una superficie difusa, por lo tanto tenemos reflexión difusa. O sea, por ejemplo, si tenemos una superficie mate como esta, pues la reflexión no es tanta. Si tenemos un pedazo de tiza o un carbón, etcétera, pues la superficie absorbe toda la luz y no refleja nada. O podemos tener lo que se conoce como reflexión especular, que es aquellas superficies que son brillantes. Bien, entonces en el caso de la luz difusa, a pesar de que la fuente de luz esté cercana a la superficie, el ángulo de refracción, de reflexión de esa luz es muy corto. O sea, quiere decir que en algunos momentos el observador no va a ver ningún punto de brillo sobre la superficie. Entonces la luz se distribuye uniformemente y este comportamiento lo vamos a tener en aquellas superficies que son opacas. Cuando tenemos una superficie que es brillosa o que ofrece la reflexión especular, una vez que choca el haz de luz sobre la superficie, ¿qué vemos? Un impacto como si fuera un punto brillante. Y fíjense aquí que los rayos de luz que se reflejan están más concentrados, a diferencia del caso anterior, ¿verdad? Que el abanico se desparrama como si fuese una distribución uniforme, ¿sí? Mientras que cuando tenemos una fuente de una superficie brillosa, ¿verdad? Los haces de luz que se reflejan están más concentrados y hacen ese punto de iluminación tipo brillo, ¿no? Podemos tener superficies que pueden ser semimates o semibrillantes, y entonces podríamos tener comportamiento como este, ¿verdad? En aquellas superficies que no son mates completamente, sino semibrillantes. Entonces, justamente donde está orientado el observador, quizás vamos a ver un pequeño brillo, y en el resto de la superficie vamos a verla como algo más homogéneo. También algo importante, que en este caso, en el anterior estamos considerando una fuente de luz, aquí también estamos considerando una fuente de luz, pero puede darse el caso de que como los objetos pueden tener material reflectivo, entonces hay que considerar esa luz que refleja. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de luz que impacta su rayo aquí, pero como esta superficie a lo mejor tiene capacidad de brillo, entonces refleja. Y entonces esa suma de toda la luz, o la contribución de toda la luz reflejada en un ambiente, ¿verdad? Es lo que vamos a conocer como luz del ambiente. O sea, la sumatoria de todas las luces o haces de luces que se reflejan en las distintas superficies de los objetos que se pueden observar, eso lo vamos a considerar luz del ambiente. O sea, quiere decir que cuando estamos renderizando un objeto,
tenemos que ver qué contribución de luz tienen los objetos alrededores a él, porque puede ser que los objetos alrededor de él también distribuyan luz, y no solamente la luz a considerar, la luz del emisor, ¿verdad? Una superficie que no es expuesta directamente a una fuente emisor de luz será visible si los objetos cercanos están iluminados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un objeto pero al cual no impacta directamente la luz, pero si yo tengo objetos que son reflectivos y sobre ellos sí está impactando la luz, esa luz indirecta me puede hacer ver ese objeto, ¿cierto? Los modelos de iluminación deben tomar en cuenta la luz del ambiente, o sea, toda aquella luz que es reflejada, la luz que es reflejada difusamente, o sea, que la contribución de aquellos materiales mate que puedan de alguna manera reflejar luz difusa, y la luz reflejada de manera brillante, o sea, que es la reflexión especular, ¿verdad? Y entonces el modelo de iluminación del ambiente, donde solamente considero la luz del ambiente, el modelo es la intensidad es igual a la intensidad de la fuente de la luz que estoy utilizando por una constante del ambiente. O sea, quiere decir que veo cuánta potencia tiene mi bombillo y multiplico esa potencia por una constante del ambiente que va entre 0 y 1, y eso me va a dar la intensidad con la cual yo puedo pintar ese píxel. Es un modelo bastante sencillo, ¿verdad? Que no considera el tipo de material, no considera la ubicación del material, no considera la ubicación de la fuente de la luz, etc. Cuando estamos con iluminación del ambiente, ¿verdad? Pues nosotros lo que vemos es un cubo, y prácticamente el cubo puede dar la sensación de que no es un cubo, sino solamente que pueda ser visto como si fuera una caja que no es ni siquiera un cubo. O sea, que la información tridimensional no se ve. O sea, quiere decir que cuando solamente hago uso del modelo de iluminación ambiental, no puedo contar con un realismo en el ambiente. Aunque los objetos iluminados por la luz del ambiente son más o menos brillantes en proporción directa a la intensidad del ambiente, ellos permanecen uniformemente iluminados hasta la superficie. Pueden lograrse mayor efecto realístico si considerar un punto de luz como una fuente. Entonces, vamos a decir que si consideramos la fuente como punto de luz, los rayos emanan uniformemente en todas las direcciones desde un único punto. El brillo del objeto varía desde una parte a otra dependiendo de la dirección de la distancia que se encuentre la fuente de luz. Hay un modelo para este caso de iluminación, que es la reflexión lambertiana, ¿verdad? Que dice superficies opacas o mate, tales como tiza, exhiben una reflexión difusa, o también llamada reflexión lambertiana. Estas superficies aparecerán igual de brillantes desde todos los ángulos de visión. O sea, quiere decir que cuando estamos en presencia de una superficie que es difusa, pues desde cualquier lado que yo lo vea, voy a ver el objeto igual. Por ejemplo, esta mesa. Esta mesa no es brillante. Me paro aquí, la veo de este color igual. Me paro aquí, la veo igual. Para allá, igual. O sea, quiere decir, no importa en igual el sitio donde yo me posiciono, las superficies mate o lambertianas se van a ver igual. ¿Cómo se calcula eso, verdad? Para la superficie lambertiana. Entonces, para una superficie del brillo depende solo el ángulo θ, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí está la superficie mata. Aquí tengo mi fuente de luz, este es el vector de dirección hacia la fuente de luz, y esta es la normal de la superficie. O sea, quiere decir que la iluminación está directamente proporcional, ¿verdad?, al ángulo que forma la normal de la superficie con el vector que va hacia la fuente de la luz, ¿verdad? Que quiere decir que en el caso de la luz difusa, pues debo considerar la dirección de la fuente de la luz y la normal a la superficie donde está. Eso como nos va a dar, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular la intensidad efectiva en un punto generado por una superficie lambertiana o superficie difusa, entonces la intensidad efectiva sería la intensidad de la fuente de la luz o el coseno del ángulo que conforma la normal a la superficie con la dirección a la fuente de la luz.
¿verdad? Si nosotros queremos crear una fórmula que nos permita incorporar la constante difusa, ¿verdad? Entonces sería la intensidad en un punto generada considerando la luz difusa, sería la constante difusa de ese material por la intensidad de la fuente de la luz y el producto punto entre el vector que va hacia la fuente de la luz y la normal a la superficie, ¿verdad? O sea, quiere decir que eso sería nuestra ecuación para incorporar la constante difusa dentro de nuestro esquema de iluminación, ¿verdad? O sea, quiere decir que si tenemos un modelo de iluminación que incorpora la luz del ambiente y la luz difusa, entonces tendríamos que el modelo de iluminación es igual a la constante del ambiente por la intensidad de la fuente de la luz de ambiente, más la constante difusa por la intensidad de la fuente difusa por el producto punto entre el vector normal a la superficie por el vector que va desde el punto donde está incidiendo la luz hacia donde está la fuente de la luz, ¿verdad? Ese sería nuestro modelo de iluminación. Tomando en cuenta la posición de la fuente de la luz, nosotros podemos decir que en función de eso el modelo podría transformarse en esto: constante del ambiente por la intensidad del ambiente más la constante difusa por la intensidad de la fuente de la luz, eso dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre la fuente de la luz y la superficie por el producto punto entre n y m. Sin embargo, este modelo, ¿verdad?, que está expresado aquí no ofrece resultados realísticos, y este modelo entonces se sustituye por este que está aquí, que es un modelo de iluminación donde se incorpora la luz del ambiente más la luz difusa, pues es igual a esto, ¿no? El modelo diría constante del ambiente por la intensidad de la luz del ambiente más la constante difusa por la potencia de la luz entre la suma, la distancia de la fuente de la luz hasta el objeto, y de esos cero, que es la constante determinada experimentalmente entre 0 y 1, que uno va ajustando de acuerdo a cómo va viendo el resultado de la resolución del pintado. O sea, que este modelo da un mejor resultado desde el punto de vista visual, ¿verdad?, a diferencia del otro. ¿Okay? Estas rayitas que están aquí es un problema de mi edición. Esta rayita es la de aquí, esta rayita. O sea, el producto vectorial, el producto punto entre esos dos vectores, ¿no? Cuando consideramos la reflexión especular, o sea, que sí que vamos a considerar la contribución que da la superficie que refleja luz. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Tenemos una superficie, tenemos un observador, ¿verdad? Tenemos la fuente de la luz, tenemos la normal. Esto que está aquí es conocido, ¿verdad que sí? Esto que está aquí lo pudimos determinar del modelo difuso, ¿verdad? De que el modelo difuso es el producto entre la constante difusa y el producto punto entre el vector normal a la superficie por el vector que me dice la dirección hacia la fuente de luz. Cuando consideramos la fuente de luz que impacta sobre una superficie brillante, entonces entra en cuenta ¿quién? El usuario que visualiza, y entonces allí hay que tomar en cuenta el rayo de reflexión y la posición donde se encuentra el observador, ¿sí? Entonces, en el modelo que incorpora la posibilidad de tener material brilloso, entonces incorporamos la dirección del rayo reflejado, que es R, más la dirección, o sea, el vector donde se encuentra posicionado la visión del observador. Entonces, bueno, la región visible brillante son estrechas, la región visible de superficie opaca es amplia, la máxima intensidad del vector R, ¿verdad? O sea, la máxima intensidad de luz donde va a estar es sobre el vector R, que es el vector de reflexión. La máxima intensidad de la reflexión especular depende de phi. ¿Y qué phi? El ángulo que forma entre la posición del vector y el vector de reflexión.
¿Por qué? Porque si yo estoy aquí, el rayo de reflexión es este, y yo me pongo más acá, ¿verdad? Cuanto más amplio sea el ángulo phi, menos capacidad tengo yo de ver la reflexión. Cuanto menos amplio, o sea, más estrecho sea el ángulo entre el vector de visión y el vector de reflexión, pues puede dar el caso que sea de sobrepuesto. Justamente estoy impactado por el rayo de reflexión. Bien, entonces aquí explicamos sobre cómo es el modelo de iluminación, de tal manera de que nosotros podemos incorporar un modelo de iluminación donde se considere la contribución del ambiente más la contribución difusa más la contribución especular, la contribución de que hay material brilloso, ¿verdad? De tal manera de que el modelo de iluminación, ¿qué va a ser? La constante del ambiente por la intensidad del ambiente más la intensidad de la fuente de la luz entre D más D de 0, esto lo conocemos, ¿verdad? Esto sería lo difuso, más constante especular, producto punto entre el vector de reflexión por el vector de dirección donde se encuentra el visor, eso elevado a la n. Esa sería la fórmula para calcular la intensidad de un píxel. ¿Okay? Bien, entonces, si nosotros, fíjense aquí que aquí no hay consideración de que tenemos un monitor a color, sino es cómo se calcula la intensidad de un píxel dado la contribución de la luz del ambiente, la contribución que pueden tener los objetos difusos u opacos, más la contribución que pueden dar los objetos que son reflectivos, ¿cierto? Pero si nosotros ahora queremos darle color al píxel como debe ser, ¿verdad? Entonces los píxeles se pintan, ¿verdad? En una mezcla de rojo, verde y azul, ¿cierto? Entonces, para pintar el píxel debemos de las herramientas de computación gráfica que pintan superficies, que hacen uso de pintado de píxel, usted tiene que decirle cuánto de rojo, cuánto de azul y cuánto de verde le va a pasar. ¿Para qué? Para que el algoritmo entonces haga la mezcla y diga, ese píxel es este color. ¿Okay? Entonces, para cada píxel yo debo calcular cuál es la intensidad del rojo, cuál es la intensidad del verde y cuál es la intensidad del azul. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es la misma fórmula, pero cuánto de I de rojo tengo, cuánto de potencia de luz de rojo tengo, cuánto de especular de rojo tengo. Para el azul igual y para el verde igual. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, quiere decir que una vez que calcule la contribución de rojo, la contribución de verde, la contribución de azul, ese es el valor que le va a pasar a la función de OpenGL o de Java 3D o de cualquier rutina que me pinte el píxel para que me pinte el píxel como yo quiero, ¿verdad? Perfecto, pero ¿qué pasa? Que aquí estoy considerando una sola fuente de luz, pero ¿qué pasa si en el ambiente tengo varios bombillos, por decir algo, o varias fuentes de luz? Tengo que calcular esta misma ecuación, ¿verdad? Rojo, verde, azul para cada una de las fuentes de luz, de tal manera de que el color que se le va a dar, ¿verdad? Es la sumatoria de todas las contribuciones de rojo, de todas las contribuciones de azul, de todas las contribuciones de verde, para que entonces vaya a pintar. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Entonces, esta sería la fórmula que deberíamos de tener en cuenta en un ambiente virtual donde existan varias fuentes de luz para calcular la iluminación de un píxel. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Hasta aquí llegamos hoy. Próxima clase veremos cómo es el modelo de sombreado. Bueno, cuando hay varias fuentes de luz, se calcula para cada fuente de luz la intensidad de rojo, verde y azul. Ajá. Y después para la otra fuente de luz, rojo, verde y azul, y después se suma todo lo rojo, todo lo verde, todo lo azul y se va pasando. ¿Cuál es la construcción de verde? ¿Cuánto a la rutina? No sé, es rutina, es la función de pintado del píxel, lo que dice cuánto de verde yo voy a pintar, cuánto de azul voy a pintar, tal. Pero ella no, la rutina lo que hace es pintar, mezclar esos colores y listo, ¿cierto? Ir a la paleta de colores, si es RGB, si es HSB o cualquiera de las paletas que esté usando. Usted me dice cuánta construcción de rojo, cuánta construcción de verde, cuánta construcción, y yo pinto. Pero para calcular eso tenemos que hacer esto que está acá, ¿sí? Ver si en el ambiente hay una sola fuente de luz, ver si en el ambiente hay varias fuentes de luz, ¿cierto? Si hay varias fuentes de luz, pues hay que calcularla para cada una de las fuentes de luz. O sea, hay que hacer todo ese cálculo para solamente un píxel.
¿cierto? Y después veremos. Ahora, imagínense el cálculo que hay que hacer para una densidad de Pise de 1024 por 1024 o por 1080, ¿no? ¿Cierto? Calcular para eso es un cálculo terrible, ¿cierto? Entonces por eso que veremos en la próxima clase cómo se hace para pintar superficie, ya que conozco el modelo de iluminación. ¿Sí? Bien, entonces nos vemos si Dios quiere el próximo martes.